Marieta Tejada, buenos días, adelante. Muy buenos días, José Luis, gracias por presentarme. Gracias a todos mis compañeros y compañeras de esta cabina histórica por tolerarme cada día, por compartir conmigo. Hacemos el esfuerzo. Sí, yo sé, ¿verdad? Ponemos es muy difícil. Ponemos de nuestra parte. Es muy difícil, pero yo se lo agradezco y también le agradezco al país que, bueno, pues siempre nos escucha, que conecta con esta Z101, con el gobierno de la mañana, y que también, pues, nos retroalimenta con sus opiniones. A muchos no le han gustado mi nuevo look, a otros les ha encantado. ¿Qué dicen las encuestas? Pero como la vida se trata de un equilibrio, un balance, yo pongo en balance y sigo. En cambio constante. Y sigo feliz, sigo hacia adelante. Miren, señores, hay dos informaciones. El caso de Pantera 7 y la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, a medida que pues van saliendo informaciones que están vertidas en la solicitud de medida de coerción de los primeros, digámoslo así, los primeros imputados, porque el Ministerio Público ha dejado entrever que bueno, todavía faltan más y que se seguirán haciendo, que la línea de investigación que están llevando a cabo arrojará más informaciones y es muy probable que más imputados. Bueno, pues lo que ha trascendido hasta ahora es sumamente interesante. Hay mucha información para uno analizar, pero hay dos específicas que a mí me llaman la atención y que le quiero dedicar estos minutos, porque son dos informaciones que vienen a reconfirmar, a avalar muchos de los comentarios que hemos hecho aquí, no solamente yo, sino también mis compañeros, en el tema de qué tanto falla el sistema de justicia y qué tanto tienen que revisarse los partidos políticos. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tienen que ver esas dos cosas, el sistema de justicia y los partidos políticos? Bueno, precisamente por las informaciones que salieron a la luz pública de los cabecillas imputados en esta red criminal que movió casi 10 toneladas de cocaína y que fue decomisada en el puerto Caucedo. Miren, señores, el ciudadano José Nicolás Castillo Hars, que está señalado, vuelvo y lo repito, como cabecilla de esta red, en el 2016 fue extraditado desde Colombia a República Dominicana para responder ante la justicia de este país por el asesinato de un agente, precisamente de la DNCD, en el 2011. 5 años más tarde, luego de todas las diligencias que hay que hacer respecto a poder mover, traer, extraditar a una persona de un país a otro para que responda ante las autoridades judiciales, después de 5 años, lo procesan y solamente duró 2 años detrás de las rejas, porque en el 2018 fue puesto en libertad por falta de pruebas concluyentes. Oigan ustedes las razones que llevaron a ese tribunal a darle la libertad a este ciudadano. En 5 años, todas las investigaciones que se hicieron y las evidencias que se arrojaron para lograr esa extradición, en todo ese proceso que conlleva, en 2 años, pues no habían pruebas concluyentes. El Ministerio Público, que es quien está llamado a presentar las pruebas y quien fue además quien movió todos los mecanismos que hay que la ley pone en sus manos para atraer a un ciudadano a que responda ante la justicia, bueno, pues no presentó, según el tribunal, las pruebas
que ameritaran una condena a este señor, y por eso solamente duró 2 años detrás de las rejas. Bueno, pues sucede que ahora las autoridades lo vuelven a señalar como cabecilla de un crimen, en este momento del crimen de la movilización, introducción al país, intención de sacar al del país casi 10 toneladas de drogas. Entonces, alguien falló. En el sistema de justicia, alguien falló. O fallaron los jueces, que están llamados a aplicar justicia, a valorar las pruebas, es verdad, a validar que todo el proceso para la obtención de las pruebas también se hizo de acuerdo a lo que establece el debido proceso, o falló el Ministerio Público. Cuando a ti te atrapan en una actividad criminal, y una actividad criminal que te genera millones, mucho dinero, y a ti te atrapan, y tú no sufres ninguna consecuencia por eso, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Volver a reincidir. Tú vas a continuar en lo mismo. Exactamente. Entonces, ahí va. El hecho de que este señor hoy esté siendo sindicado como cabecilla de esta red, señores, mover 9.5 toneladas de cocaína no es una cosita, no es de que he cogido, no sé cómo le llaman, porque no conozco, un paquetico de eso, 2 gramos, una piedrecita, no. Yo sé mucho de eso. No, ¿entienden? Entonces, 9.8 toneladas de cocaína. ¿Por qué? Bueno, porque en su momento ya él, en el pasado, él pudo sortear su situación, y ahí habrían muchas especulaciones que se pudieran hacer al respecto. Muchas, ¿verdad? El asunto es que el sistema de justicia cuando falló. Tú llegas, y es la primera vez que falla, perdón, Rosendo. Cuando tú llegas al nivel de poder establecer sistemas de control en una instalación aeroportuaria de tanta importancia, que se ve que no era la primera vez que tú hacías eso, es porque definitivamente tú eras muy poderoso en el negocio. Así es. Y es la primera vez que vemos casos donde definitivamente el sistema de justicia falla. No, lo vemos cada vez que la policía mata a un delincuentico de poca monta, o vuelve y lo apresa a un delincuentico de poca monta, y entonces nos enteramos que ese fue el mismo delincuente que hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años fue encausado ante la justicia por haber cometido hechos similares, pero sin embargo estaba suelto, y uno nada más dice, pero ¿y cómo estaba suelto? Y no se supone que debía estar cumpliendo condena. Entonces no es la primera vez que vemos casos como este, y siguen pasando, pero tampoco vemos ninguna reacción del Poder Judicial respecto a estos casos. Por ejemplo, cuando cada 7 de enero el presidente de la Suprema Corte de Justicia hace una alocución al país por conmemorarse el Día del Poder Judicial, nunca vemos un informe de gestión que tenga que ver con las sanciones que se le aplican y que se le deben aplicar, o que uno supone se le aplica a los jueces en casos que realmente llaman mucho la atención. Nunca vemos eso. Siempre es un tema de que si la mora, que si esto, que si estamos trabajando. Sin embargo, nunca sale a la luz pública. Hay como un manto alrededor de los jueces, que como que, sin embargo, cuando es el Ministerio Público que falla en sus funciones, en sus roles, que le falta a la promesa y al compromiso frente al país de cuáles son sus deberes, vemos que sí,
trasciende mucho y los medios le dan mucho seguimiento y hay una presión por saber en el Departamento de Inspectoría General del Ministerio Público cómo va el caso, cómo va la investigación, qué están haciendo. Pero sin embargo no vemos esa misma presión de la sociedad con respecto a ese quehacer, ese quehacer, para no decir de otra manera, de los jueces en todos esos casos que vemos a cada rato, que si el honguito, que si el otro, y que uno dice, pero no deben estar presos, y están sueltos. Y de hecho, la Policía Nacional se ha quejado mucho con respecto a que apresan al delincuente, lo llevan y que luego entonces son liberados. Porque también aquí se apuesta mucho al olvido, a que la gente no se siga dando seguimiento a los casos y después utilizan ahí todos los mecanismos que tienen a su alcance para sacarlos. ¿Y qué sacamos? Sacamos delincuentes que lo único que saben es delinquir. ¿O ustedes no han oído que el perro huevero, aunque le corten el hocico, José Luis? Se lo quemen. ¿Verdad? Aunque le quemen el hocico. Porque es que son delincuentes. Es que la mayoría han asumido esa cultura, se han criado desde pequeñito, vienen en un ambiente de delincuencia y no saben hacer otra cosa que no sea delinquir. Ni le interesa hacer otra cosa. Porque como digo una cosa, digo la otra. Yo abogo aquí mucho por un sistema penitenciario que apunte hacia la rehabilitación de las personas que delinquen. Pero aquí también yo apuesto a que hayan cárceles de máxima seguridad y que se legisle en torno a las penas, porque aquí hay gente que definitivamente no le interesa cambiar, no le interesa rehabilitarse. Y lo vemos cada vez que salen a relucir estos casos. Y la otra reflexión tiene que ver con el sistema de partido. El otro imputado, el otro señalado por el Ministerio Público, también como cabecilla de esta red, es nada más y nada menos que el director del distrito de Bayahíbe, el señor Enriquillo Luis Brito, que además también participa su hijo Enrique José Luis Brito. Entonces, esa dinámica que se viene dando en los partidos y que también desde aquí todos hemos señalado de que apareció Enriquillo Luis Brito y tiene los recursos y yo como partido político necesito ganar el Bayahíbe, porque a mí lo que me interesa es ganar Bayahíbe y no me importa. Entonces llegó con todo el dinero del mundo, con los recursos, y que venga. Y se escudan en lo que dice la Constitución, que todo el mundo tiene derecho a ser elegible y que no se le puede coartar su derecho a menos que usted no tenga una sentencia con la calidad de lo irrevocablemente juzgado que diga que usted es un delincuente, que usted es un narcotraficante, que usted es un criminal, que usted es un etcétera, etcétera. Pero es muy fácil para los partidos políticos escudarse en eso y no hacer su tarea. ¿Y quién ha dicho que yo, como partido político, o que un partido político no puede hacer su tarea y indagar sobre el perfil, sobre la trayectoria pública, privada de una persona que quiere presentarse como diputado por mi partido, por mi marca partidaria? Pero lo que ese señor haga va a afectar mi marca, la va a afectar indefectiblemente. Entonces, eso tiene que cambiar. Los partidos políticos tienen que reflexionar en ese sentido. No es posible que sigamos viendo personas que llegan a los partidos con los recursos, que se ganan la curul o el puesto porque lamentablemente hay un sistema totalmente
populista y mercantil, y una población que hay que decirlo, que no cree en los partidos políticos, que no cree en los políticos y que solamente ven en un candidato una manera de que le lleguen recursos puntualmente para ir a votar por él. Y vemos lo que está pasando en Valladolid. Vemos ahí una gran cantidad de personas que además después se dijo que eran empleados del ayuntamiento que está a cargo de este señor y que también además le estaban dando dinero para que fueran a protestar. Entonces, ustedes se dan cuenta el nivel de prostitución que hay alrededor del ejercicio político. Porque, ¿de qué otra manera podemos decir o señalar una acción como esa? Si no es de prostitución, porque todo lo que se compra, se vende, se da por dinero, podríamos extrapolar el término. Entonces, no podemos seguir así. No podemos seguir viendo que funcionarios que se suponen están revestidos de la honorabilidad que supone que una persona vaya y eche un voto en una urna por esa persona, resulte ser un delincuente. Resulta ser una persona que tiene una vida ligada al narcotráfico, al crimen organizado, que sea el primero que esté en contra de la ley, violando las leyes. No podemos seguir así. Como sociedad no podemos seguir así. Yo quiero hacer este llamado, tanto al sistema de justicia como al sistema de partido, con estos dos casos que involucran a dos personas que de alguna manera son producto del accionar del sistema de justicia y del sistema de partido político y que hoy están señalados como cabecillas de esta red criminal llamada Pantera 7. Llévatelo, Francis.